¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, bienvenidos. Hoy que es viernes 26 de junio del año de la pandemia de 2020. Vamos a iniciar nuestra clase 9 de sistema acusatorio. El día de hoy vamos a abordar el tema de la detención. Seguimos analizando constitucionalmente al sistema y estamos tomando como referencia los artículos constitucionales que tienen vigencia y que tienen, desde luego, supremacía en todas las actuaciones, acciones del sistema acusatorio. Vamos en el artículo 16, analizándolo párrafo por párrafo, y ahora toca el punto de que vayamos a esta parte de la Constitución. Voy a duplicar la pantalla para que podamos ubicarnos en lo que estamos o lo que vamos a platicar el día de hoy, que son varios temas. Aquí tenemos nuestra Constitución. Estamos en el estudio de párrafo por párrafo, como se los he comentado. Y ahora vamos a revisar lo que establece este párrafo que dice: cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana, y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Ese es el artículo que vamos a analizar en su párrafo quinto, lo que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, vamos ahora a una presentación para platicar con ustedes de esta interesante cuestión. Bien, aquí tenemos. Le nombro libertad y autoridad, espacios de interacción. La libertad de ustedes, la libertad de todos los que nos encontramos en el territorio de los Estados Unidos mexicanos, es un derecho fundamental. No hay que olvidarlo. Derecho fundamental. Y en esas condiciones, un derecho fundamental solo puede limitarse, restringirse o suspenderse en los supuestos que la propia Constitución establezca, única y exclusivamente. Porque la libertad después de la vida es uno de los derechos que nos permiten desarrollar la dignidad que como persona humana tenemos. Y la libertad se expresa en diferentes ejercicios: la de expresión, la de pensamiento, la de culto, la de tránsito. Por ejemplo, nuestra libertad física, como la que en este momento ustedes y un servidor estamos ejerciendo de manera plena en nuestro país. Entonces, tendremos que comenzar el desarrollo de esta exposición preguntándonos en qué casos una autoridad podría restringirnos de este derecho fundamental que es la libertad. El artículo, en el quinto párrafo que leímos, el artículo 16, nos dice: cualquier persona puede detener al indiciado. Y me permito abrir un paréntesis. Desafortunadamente, las técnicas legislativas no siempre son las mejores. Y lo digo por lo siguiente. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales,
la persona que es sujeta de una investigación se le va a denominar indistintamente imputado, aun y cuando la persona, su carpeta, no haya sido judicializada. ¿No es acaso esto un despropósito del legislador que no solamente tiene implicaciones en el ámbito de los derechos fundamentales, sino también de carácter pedagógico? ¿Por qué denominar imputado a una persona que está sujeta a una investigación ante el Ministerio Público? Entonces, es un tema que no quise dejar pasar por alto, sobre todo porque la Constitución maneja el concepto indiciado. Indiciado porque contiene el individuo una serie de indicios. Por eso es indiciado. Y esos indicios pueden derivar hacia una investigación en donde se mantiene con los indicios para que posteriormente sea llevado a un tribunal. ¿Qué le costaba al legislador establecer el concepto de la Constitución? Será indiciado y hasta en tanto que le decreten en la audiencia, le hagan la formulación de imputación, se denominará imputado y posteriormente vinculado o dejarlo en imputado hasta después modificarse a acusado. Pero bueno, son de los temas que existen problemáticamente en el ámbito procesal. Bien, ahora, cualquier persona puede detener al indiciado en estos dos supuestos. En el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Esos son los dos supuestos que nos da el párrafo constitucional. Cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Hay que tener mucho cuidado con esta percepción y sobre todo con esta frase, inmediatamente. No lo olvidemos, inmediatamente. Ahora, ¿es constitucional que la policía detenga a personas fuera de esos dos supuestos? Porque la Constitución nos dice, cualquier persona puede detener a alguien, pues cuando ha cometido un delito o inmediatamente después de cometerlo. Y mi pregunta tiene como origen, como motivo, entonces, ¿por qué la policía aleatoriamente llega a detener a personas si las personas no están cometiendo un delito? Entonces, este tipo de revisiones que realizan las autoridades son inconstitucionales. Pensemos, por ejemplo, en los puntos de revisión carreteros contra el crimen o la delincuencia itinerante. Lo que en nuestro país, en México, se conoce como retenes. O una revisión de que de repente le paran el vehículo y a ver, voy a revisarlo. O va usted caminando por la calle y a ver, deténgase, le voy a revisar qué trae. ¿A título de qué o por qué? Entonces, esto es algo que genera y ha generado siempre muchísimo debate. Entonces los quiero retrotraer a las sesiones que tuvimos de ética penal cuando estuvimos hablando cronológicamente de los precedentes que se emitieron en Estados Unidos. Y este, que es del siglo pasado, el célebre caso Terry versus Ohio. ¿Lo recuerdan? Es el caso aquel donde un policía observa a unas personas que están atisbando hacia un establecimiento, se cruzan la calle, se asoman, regresa, platican, el otro sujeto cruza la calle, se asoma, regresa, platica, lo que le hace inferir al elemento policial de que estas personas están planeando algo no precisamente lícito con relación al establecimiento. Y es cuando llega, se identifica,
les pide que se presten a una revisión y a uno de ellos, precisamente a Terry, es a quien le encuentra un arma de fuego. Y que el argumento de la defensa de Terry era que su arresto había sido inconstitucional, violando la cuarta enmienda, porque se había hecho un registro en su persona sin que existiera una razón para ello. Y el asunto fue escalando hasta llegar a la Corte Suprema. En la Corte Suprema, desde luego que ratificaron la condena que le habían impuesto a Terry, pero no dejaron pasar la oportunidad para analizar y describir lo siguiente, que tenemos que distinguir entre la causa para un arresto y la sospecha razonable, que son, como lo comentamos en aquella ocasión, cosas diametralmente diferentes. La causa para el arresto es indubitable, porque la persona está cometiendo en esos momentos un hecho delictivo. O, como cuando dimos la sesión del proceso penal federal de los Estados Unidos, recuerden que hablamos de la diligencia ante el gran jurado, donde el fiscal le expone al gran jurado una causa para el arresto. Y en cambio, la sospecha razonable es una construcción que hizo la Corte norteamericana para partir de la experiencia del agente de policía, la circunstancia concreta del caso y que el policía construye una sospecha razonable de que se puede llegar a cometer un delito por parte de la persona a quien le va a pedir que le permita, momentáneamente restringiéndole su libertad, revisar lo que lleva consigo. Y de esta manera estableció la Corte en este precedente Terry versus Ohio que ese tipo de búsquedas son completamente constitucionales. En esto que les comento, déjenme regresar con ustedes, que acá hay gente tocando la puerta. Déjenme hacerlos pasar. Ya entraron. Bueno, en esto que les estoy comentando, se establece esa legalidad por la cual la policía puede hacer esa revisión. Revisión en Estados Unidos se le denomina frisk, lo que usted y yo entenderemos aquí como el cacheo, registrar a una persona. De esa tesis, Terry versus Ohio, que es del siglo pasado, 1966, va a derivar una técnica policial que se conoce como stop and frisk, detener y revisar. Y habíamos comentado en aquellas sesiones que en algunas entidades, en algunos estados de la Unión Americana, se desvirtuó porque se hizo una perfilación racial para aplicar el stop and frisk, dirigido a los BAME, Black, Asian and Minority Ethnities, minorías raciales, latinos, por ejemplo. Entonces, los precedentes que derivan y que se vinculan, bueno, no que derivan, sino que se generan posteriormente a Terry versus Ohio y que siguen la línea, van a ir dando mayores datos, ¿no? Es decir, ¿cómo se construye la sospecha razonable? Bueno, pues la sospecha razonable se construye por los antecedentes criminales, no de la persona, aclaro, sino los antecedentes criminales que se han registrado en la zona donde la policía está llevando a cabo ese tipo de revisiones. Creo recordar haber platicado con ustedes el caso del cuchillo, de la persona que merodeaba por un lugar y se le revisó y se le encontró, más o menos. Bueno, ese es el caso Terry versus Ohio. Entonces, cuando en nuestro país, en 1966, se emite ese precedente en los Estados Unidos, pues nosotros aquí estábamos, recordarán perfectamente,
pues en otras cosas, ¿no? Estábamos en el sistema acusatorio, estábamos en los temas de lo subversivo, los preparativos de la Olimpiada del 68 y todo lo que comentamos en Herética Penal. Cuando se establece en nuestro país el sistema acusatorio en el año 2008, de lo cual también ya platicamos en su oportunidad de manera muy profusa, comienzan a generarse en la práctica discusiones y debates sobre las detenciones, sobre si la policía puede hacer detenciones. Pues sí, hay que reconocerlo, estamos llegando demasiado tarde para un sistema que está construido desde hace siglos. Bueno, en fin. Pero sobre esto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió cuatro tesis donde, trayendo conceptos de la Terry versus Ohio, va a construir nuevas figuras policiales, constitucionales, que es importante que tengamos presentes, porque de estas cuatro tesis se van a poder derivar una gran cantidad de variables en cuanto a validez de las actuaciones de la policía. Entonces, los invito a que me acompañen a que veamos estas tesis y estas cuestiones que les estoy comentando. Bien, déjenme primero entrar a la página correspondiente. Y la primer tesis que vamos a analizar el día de hoy, de la cual les proporciono el número, es la número 20-08-637. 20-08-637. Y vamos a visualizarla para poderla comentar. Aquí la tenemos. Es de la primera sala, es del año 2015. Ya prácticamente hace 5 años. Bien. Derecho a la libertad personal y derecho a la privacidad. Su limitación es excepcionalísima y corresponde a la autoridad justificar su afectación. Los individuos tienen derecho a la preservación de un grado de privacidad frente a las acciones de las autoridades. Existe en la Constitución Federal una preocupación por proteger la privacidad que se manifiesta en distintos preceptos constitucionales. En dichos casos, la intimidad como derecho humano tiene distintos niveles de protección, dependiendo de si el Estado se constituye como garante o protector del mismo frente a la sociedad o, si por el contrario, debe ser garante frente a su propia actividad, resultando relevante de qué tipo de actividad se trata. En este sentido, hay casos donde el derecho a la intimidad se encuentra íntimamente relacionado con el de la libertad personal. Al respecto, es importante resaltar que toda persona tiene no solo la legítima expectativa, sino el derecho a no ser molestada por la autoridad, salvo por causas justificadas. Lo anterior tiene la finalidad de evitar abusos por parte de la autoridad. Por tanto, el estándar en la limitación al derecho humano de libertad personal es de carácter excepcionalísimo y del más estricto rigor. Por ello, corresponderá a la autoridad probar que tenía elementos objetivos y razonables para justificar válidamente la afectación a la libertad y seguridad personal. Bien, ahora, con base en esta tesis, que es la primera del grupo de 4, quiero preguntarles a ustedes. Una persona a quien ustedes conocen se desempeña como policía municipal, estatal, y les llama por teléfono y les hace esta consulta en este instante y les dice, oiga, abogada, abogado, fíjese que estoy haciendo mi rondín, estoy haciendo mi trabajo y estoy viendo a unas personas, pero no sé si pueda yo detenerlas. ¿Qué debo de hacer?
para poderlas revisar. Podré revisar a ellas que están afuera de un vehículo, hay algunas que están al interior del mismo. Llego así nada más, les digo algo, no me meteré en un problema legal de que me vayan a acusar de que los estoy acosando. ¿Qué les sugerirían ustedes a este elemento que les está haciendo la consulta? Recuerden que pueden abrir su micrófono para escuchar su importante opinión, por favor. Espero haya quedado clara la hipótesis que les estoy planteando. ¿Quién dijo yo? Vamos a ver. A Iván desde Cancún. A ver, Iván, si nos escucha. A Recuerden, ver, también ayuda. ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, ok. Tomando en cuenta que el policía tiene los niveles de contacto, los cuales tiene que respetar, y entre los primeros niveles de contacto está la presencia policial, le podría yo indicar que él puede acercarse si encuentra una sospecha, una leve sospecha razonada de que pueda estar ocurriendo o cometiéndose una conducta delictiva. Entonces, la pura presencia de él podría presentarse ante la gente y preguntarles que se identifiquen quiénes son sin violar sus derechos. De allí pasar a los siguientes niveles de contacto si se produciera alguna evasiva, que no cooperación o algo, o en realidad estuviera viendo que se esté cometiendo una conducta delictiva, para que ahí pasara a los niveles, los 3 niveles de contacto, y podría recaer a una detención. Ahora, si la persona se muestra cooperativa, indica quién es, identifica y no ve razonabilidad el policía, no podría llegar a detener directamente o a inmiscuirse en su libertad de esta persona y detenerlo. Tendría que respetar esos niveles, también tomando en cuenta el uso de la fuerza o la presencia policial, que es el primer nivel que el policía tiene, la presencia física. Es mi aportación, maestro. Lo dejaste impactado, compañero, ya se fue. Te salió el profesor, no creo. Hombre, que lo has dejado impresionado, cariño. Alguna falla técnica ahí. No, déjenme silenciar aquí, es que se metió ahí un ruido, pero efectivamente, Iván, muchísimas gracias en primer lugar, porque obviamente tienes un perfecto conocimiento de lo que son tanto los niveles de contacto, la constitucionalidad de lo que estamos refiriendo. Y todo lo que manifestaste es una asesoría extraordinaria para el elemento policial que la solicitó. Entonces, te aprecio muchísimo lo que nos has compartido. Y aquí es donde les vuelvo a decir la importancia de que todos colaboremos. Francisco, entiendo, adelante, por favor. Buenas tardes, maestro. Si Buenas bien tardes. el compañero Iván comenta todos los niveles de contacto de los policías, lo que yo pensaría es qué grado de razonabilidad tendría para que se pudiera acercar el policía. O sea, a qué grado de razonabilidad se refiere para que se pudiera acercar a hacer la Es una revisión. muy buena pregunta, Francisco, y ahorita vamos a ir precisamente a esa temática, porque lo que has preguntado es clave lo que preguntaste, Francisco. Entonces, les invito a que vayamos a revisar la siguiente tesis, por favor, porque esta pregunta es más que oportuna. La siguiente tesis es la 20-08-638. Debo hacer la advertencia que las siguientes son muy largas.
No las vamos a leer todas porque están bastante grandecitas, pero les dejo los datos para que ustedes puedan posteriormente darle un análisis mayor. Aquí nada más les muestro. Y obviamente es de la primera sala. Todas las que vamos a ver son de la primera sala. Todas son tesis aisladas, pero desde luego es el mejor parámetro que existe. Y me voy a permitir irme a la parte central. Y esto es a lo que estaba platicando Iván. Dice, en ese tenor se pueden distinguir 3 niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona. Primero, simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo para efectos de investigación, identificación o prevención. Número 2, restricción temporal del ejercicio de un derecho, como pueden ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad. Número 3, detención en sentido estricto. El primer nivel de contacto no requiere justificación, ya que es una simple aproximación de la autoridad con la persona que no incide en su esfera jurídica. Se actualiza, por ejemplo, cuando un agente de policía se acerca a una persona en la vía pública y le hace cierto tipo de preguntas, sin ejercer ningún medio coactivo y bajo el supuesto de que dicha persona puede retirarse en cualquier momento. Buenos días, me da su nombre, ¿qué hacen aquí? ¿Están esperando a alguien? ¿Qué les motiva? Por ejemplo, aquí es un tema complejo porque la Corte, en el caso de los Estados Unidos, sus directrices hacia las policías es muy contundente. En nuestro sistema todavía no estamos habituados a que las resoluciones de la Corte lleguen a permear en los cuerpos policiales. Si le preguntamos a un policía si ha leído sobre esto, habrá excepciones que digan, sí, lo conozco, pero no es tan generalizado como ocurre en el vecino país. Y además, emitir este tipo de recomendaciones en la interpretación que hacen, pues no deja de tener su complejidad porque en una tesis que vamos a ver más adelante, lo dicen, no queremos que esto se tome como un manual del policía, porque no somos quienes para hacer un manual, pero estamos dando ejemplos y este es muy bueno. Sigue la tesis. La restricción temporal del ejercicio de la libertad surge cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, mismas que pueden derivar en una ausencia de movimiento físico. Bien, dice, esta restricción debe ser excepcional y admitirse únicamente en los casos en los que no es posible, por cuestión temporal, conseguir un mandamiento escrito para lo que se está haciendo. Para ello, la autoridad deberá acreditar la concurrencia de una suposición razonable, que es lo que pregunta Francisco. Bueno, pero ¿qué es la suposición razonable? Vamos a la siguiente tesis. Están numeradas de manera consecutiva, si ustedes lo advierten. Vamos a la 20, 08, 6, 39. Esta tesis es todavía un poquito más notorio cuando nos dice aquí, el segundo nivel se origina con la privación de dicho derecho a partir de una detención, el cual se justifica con base en ciertos requisitos constitucionalmente exigidos, entre ellos la flagrancia. Bajo esa tónica resulta importante resaltar que no deben confundirse los citados niveles de actuación, pues habrá situaciones en las que las restricciones temporales a la libertad personal se conviertan en detenciones al verificarse en el instante de la restricción la actualización de una conducta delictiva, mientras que en otros casos se agotará la actuación policial en dicha restricción sin que exista propiamente una detención. En ese caso, la suposición razonable deberá acreditarse en su momento por la autoridad para que el juzgador pueda tomar como válidas las consecuencias o pruebas conseguidas a partir de aquel. Bien, entonces vamos a determinar qué es una sospecha razonable en los términos en cómo lo está manejando la primera sala. Bien.
La sospecha razonable, vamos, ayúdenme, vamos de nueva cuenta a su diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y en esta ocasión, ayúdenme por favor a encontrar qué significa sospecha. ¿Hasta dónde se puede construir el concepto de sospecha en la actuación de una autoridad? ¿Por qué? Porque les podría preguntar, y lo haré en este momento. ¿Una persona puede ser sospechosa por su forma de vestir? ¿Quién dijo yo? En lo que alguien nos ayuda A con la ver, maestro, definición. buenas tardes. Adelante, Eloísa. Mire, el diccionario manifiesta lo siguiente: creencia o suposición que se forma una persona sobre algo o alguien a partir de conjeturas fundadas en ciertos indicios o señales. Eso es lo que manifiesta el significado de sospecha. Ahora, en relación a la pregunta que usted señaló en el sentido de si la forma de vestir de una persona puede considerarse o puede ser suficiente para una sospecha, la misma Corte ha manifestado que no puede señalarse o detenerse a esa persona por la forma en que viste. No es posible por esa sospecha que el policía la sustente en la detención en la manera en que la persona vestía, por ejemplo. Muy bien, gracias Eloísa. Efectivamente, la forma de vestir de una persona no puede ser una sospecha razonable. Entonces, para que exista una sospecha razonable, se requiere la conjugación de los siguientes elementos para que la sospecha sea razonable. Bien, esto entra dentro de los modelos de operación policial de la siguiente manera. La policía, que tiene como función con su presencia la disuasión de eventos delictivos, podrá detener a una persona con sospecha razonable cuando ésta se genera por la información previa con la que cuenta el agente policial respecto a la realización de conductas delictivas en determinado horario, sector y modus operandi, así como perfilación de quienes están realizando esas conductas delictivas. Me explico en un ejemplo. Si en una zona de determinada ciudad se están cometiendo muchos robos a transeúnte y estos robos a transeúnte se tiene conocimiento, se llevan a cabo entre las 6 y las 7 de la mañana, cuando varias personas acuden a una estación de transporte público para dirigirse a sus áreas de trabajo y que quienes están realizando estas actividades son dos sujetos a quienes se han perfilado con algunas características como el portar una pistola y un cuchillo, y que las características de esas personas es que son relativamente jóvenes. Bien, con esta información que se obtiene a través de las diferentes fuentes de información con los que deben de trabajar los sistemas policiales, como son las llamadas de emergencia, como son las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público y demás situaciones, esta información que se ministra a los agentes les va a permitir realizar una aproximación a uno de los niveles de interacción entre autoridad y persona cuando en el área donde se está denunciando la realización de esos eventos delictivos, ubiquen a personas que podrían encajar en el perfil que les ha sido ministrado, no en el que ellos supongan o construyan con base en estereotipos o prejuicios. Porque si la policía determina comenzar a detener a aquellos que usen tenis, porque hay la creencia de que la rata usa tenis, o aquellos que usen jerseys y shorts de mezclilla, y que digan es que así viste la rata, pues estaríamos ante un estereotipo, ante un prejuicio, y no precisamente una sospecha razonable. Por eso, las policías, sus órganos de criminalidad deben de proveerles de esta información para que el juez, cuando les ha presentado una persona que
al ser revisada, se le advierte algún instrumento ilícito, como puede ser droga, como puede ser un arma, su detención sea calificada de legal porque la sospecha razonable sí existió. Vamos a ver una nueva tesis que nos ayuda todavía a explicar esta cuestión a la que estamos ahora refiriéndonos. Esta tesis tiene el registro 2010-961. Es de 2016, ya un poco más adelante. Y esta tesis, que sí es una de las más largas, se denomina, bueno, aquí están los datos para que ustedes puedan tomar la nota correspondiente. Control provisional preventivo. Parámetros a seguir por los elementos de la policía para que aquel tenga validez con posterioridad a la detención en flagrancia. Lo que les acabo de comentar previo a mostrarles la tesis es lo que aquí se desarrolla. Por ejemplo, aquí vamos a este párrafo, miren. Por tanto, para que se justifique la constitucionalidad de un control preventivo provisional, es necesario que se actualice la sospecha razonada objetiva de que se está cometiendo un delito y no solo una sospecha simple que derive de un criterio subjetivo del agente de la autoridad. Así, las circunstancias para acreditar empíricamente la sospecha razonable objetiva son relativas a los objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por las víctimas y los testigos de algún delito con las denuncias que haya recibido la policía. Es decir, no se trata de detenciones aleatorias o decir, es que me dio la corazonada o me late que ese es el bueno. No, no es eso, sino que tiene que seguirse este tipo de condiciones. En este contexto, sigue la tesis, las condiciones en las cuales la policía estará en posibilidad de llevar a cabo un control de detención se actualizan cuando la persona tenga un comportamiento inusual, así como conductas evasivas y o desafiantes frente a los agentes de la policía. Sin embargo, en la actualización del supuesto de sospecha razonada, no existe la condición fáctica descrita, la comisión del delito evidente y apresarle de forma directa, pero sí las condiciones circunstanciales que que justifican la realización de un control preventivo provisional por parte de la autoridad. Esta tesis, cuyo estudio recomiendo ampliamente porque es la que contiene la mayor descripción, nos va a permitir entonces concluir cuándo va a realizarse un stop and frisk, una detención y una revisión que desde su inicio sea completamente constitucional. Es una gran labor para los gobiernos municipales, estatales y federal poder hacer descender este criterio a todos los policías de todas las corporaciones, para que en aras de evitar impunidad no se generen detenciones que vayan a derivar en casos como los que vamos a ver a continuación. Bien, hasta aquí de lo que he comentado con ustedes. ¿Hay algún comentario? Recuerden, pueden levantar la manita para poder preguntar, hacer alguna aportación en el sentido que deseen. Vamos a ver el tema de la flagrancia, que la mayoría comprendemos. Flagrancia es porque agarraron a alguien con las manos en la masa. Adelante, Celine. Adelante, adelante. ¿Alguien quería comentar algo? Sí, bueno, muy buenos días a todos. Linda Carrasco para servirles. Sí. Ayer usted me hizo caminar mi ardilla y me puse a leer e investigar unos libros sobre el principio de derecho, como dice la influencia de la detención, ¿no? De ahí me fui al artículo 146, que es lo que usted va a tocar, sobre la detención en flagrancia y en caso urgente, ¿no? Son los dos preceptos. Entonces,
Vi las garantías del imputado en el libro del licenciado, ahorita le digo, Andrés Ibáñez, sobre qué garantías se les viola a los imputados al momento de su detención. ¿Por qué? Porque al momento de la detención en flagrancia, al imputado se le violan sus garantías, ¿no? ¿Sí voy bien? No necesariamente, no debemos de partir de que la detención implica de manera general una violación de garantías, porque tiene que revisarse bajo qué supuesto se dio. Y hay muchos supuestos, como lo estamos viendo ahora. Vamos a ver, Nimbe, vamos a ver esta tesis que quizá nos ayude a ser más claros en lo que estamos intentando transmitir en esta sesión. Esta es una tesis de jurisprudencia que emite el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región. Aquí la tarea que les puedo dejar, que desde luego la pueden resolver ahorita, es lo siguiente, vean. Esta tesis jurisprudencial, ¿a quiénes obliga? Si es de un tribunal colegiado, de un circuito, de un centro auxiliar de la quinta región. ¿Solamente será obligatorio para aquellos órganos que se encuentren en esa quinta región o puede ser obligatorio en todo el país? Este es un tema. Bien. Detención del inculpado. Si los elementos aprehensores que realizaban labores de vigilancia observaron que éste, al notar su presencia, adoptó una actitud evasiva y al practicarle una revisión precautoria se percatan de que está cometiendo un delito en flagrancia, aquella no es arbitraria. Como pueden ustedes advertir, el criterio que se mantuvo en la tesis del 2016 de la primera sala fue generado previamente por este tribunal colegiado en el año 2014, por lo que al momento en que la primera sala en 2016 emite la tesis 2010-961, que es la previa a esta, refrenda que este tipo de circunstancias de detenciones son completamente constitucionales. ¿Por qué? Porque la persona al ver a la policía adoptó una actitud evasiva. Bueno, nada más que recordemos que en el IPH, que son temas que vamos a abordar ya de manera más particularizada, se tiene que explicar en qué consistió la actitud evasiva, porque tampoco debemos de permitir que se abra un espacio a la arbitrariedad creando condiciones de evasión que no hayan existido. Es decir, que se falsee en el IPH construyéndose una actitud evasiva que nunca existió. Y esto desgraciadamente ocurre con frecuencia. Las juezas y los jueces de control advierten de inmediato cuando un policía ha falseado una información que el Ministerio Público está vertiendo para el control de la detención. Pero bueno, aquí tenemos esta tesis y otra que les voy a mostrar a continuación sobre los temas de la flagrancia. Esta tesis que les voy a mostrar es la 2010-963. 2010-963. Esta es una tesis aislada de la primera sala. Y es aquí cuando se valora la detención en flagrancia cuando la autoridad tiene conocimiento por medio de una denuncia informal que se está cometiendo o se acaba de cometer un delito. Dice prácticamente en la parte final, tratándose de la detención en flagrancia en el supuesto de denuncia formal, al evaluar la validez constitucional, el juez debe ponderar si la autoridad aprehensora contaba con datos suficientes que le permitieran identificar con certeza a la persona acusada y evaluar el margen de error que pudo haberse producido, tomando como base la exactitud y la precisión de los datos aportados en la denuncia. Si
Si ustedes son fiscales, defensores o defensores, esta es la tesis que les va a permitir argumentar y pedir que se acredite lo que la propia tesis está señalando, que es los datos que permitieron identificar con certeza a la persona acusada derivado de una denuncia informal y que motivó su detención. La siguiente tesis sobre esta cuestión de la flagrancia es la 20706. Bueno, esta la vamos a ver más adelante porque esta es para tema de amparo. Ahora, la que quiero mostrarles es con relación a lo que denominamos, alguien denominó por ahí, flagrancia equiparada. Y antes platico con ustedes sobre esta cuestión. Cuando hay una detención en flagrancia, pues no habría tanto debate para dilucidar que la detención ocurrió en esos términos. Se pueden tener testigos en el momento que está cometiendo el delito, circunstancialmente pasó una patrulla y en ese momento se lleva a cabo la detención. Pero por lo general, las intervenciones policiales se dan a pedido de una víctima que señala, me acaban de robar, me robaron el teléfono, el bolso, la cartera, acaban de lesionar a una persona. Y entonces, en ese momento en que la policía tiene conocimiento y que recibe los primeros datos sobre las características de la persona o personas que pudieron haber cometido ese hecho, empieza internamente una comunicación a través de diferentes sistemas de transferencia de datos, radios, etcétera, del hecho que están recibiendo y piden ayuda a demás unidades. Y entonces empieza la búsqueda. Dice la Constitución, inmediatamente después, se puede detener a una persona en flagrancia o inmediatamente después de haberse cometido el delito. Bien, esa inmediatez, eso inmediato, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuál es su extensión? En el sistema inquisitorial se presumía que hasta después de 36 o 48 horas, si mal no recuerdo, se podía detener una persona todavía. En este nuevo sistema, ese espacio desapareció porque permitía bastantes arbitrariedades. Ya hablaremos posteriormente en concreto del artículo 146, sus dos fracciones, el párrafo tercero, pero eso lo veremos adelante. Estamos ahorita en el nivel constitucional. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando la persecución se realiza por medios tecnológicos? Un dron, por ejemplo, a través de radio, comunicación. ¿Eso será válido? Vamos a ver. Si bien es cierto, esta tesis que les voy a mostrar es una tesis local de la capital del país, pues en otros estados que tienen el mismo sistema se puede replicar. Es una tesis de jurisprudencia que nos dice que se actualiza la detención en flagrancia si inmediatamente después de que el sujeto activo cometió el hecho delictivo, se le persiguió materialmente sin interrupción alguna por medio del monitoreo de las cámaras de seguridad pública instaladas en el lugar del evento. Bien, si bien esta tesis está relacionada con el sistema tradicional, puede válidamente argumentarse para el sistema acusatorio por esta cuestión de que maneja la figura de inmediatamente después y la persecución material, que son conceptos que en la legislación del Código Nacional de Procedimientos Penales subsisten. Ahí tienen ustedes esa jurisprudencia que puede serles de utilidad. Por otra parte, la Constitución maneja que cualquier persona puede detener a alguien en estos supuestos, en flagrancia o inmediatamente después. Es una figura que se le conoce como detención ciudadana y que ha ocurrido en muchos casos donde valientes ciudadanos han intercedido para poder detener a la persona que acaba de cometer un hecho delictivo o que está a la fuga. Ahora bien, el ciudadano puede asegurar los objetos que tiene el detenido, podrá
realizar actos de investigación en apoyo de las autoridades. Veamos qué nos dice el Poder Judicial Federal sobre esta temática que les estoy planteando. La primera tesis que vamos a platicar es la 20-12-053. Veamos. La atribución para que cualquier persona pueda realizar una detención por flagrancia de delito no comprende la autorización para registrar, indagar o investigar al detenido. ¿Por qué se generan ese tipo de criterios? Porque en ocasiones algunos ciudadanos que se han desempeñado en las fuerzas de seguridad o que laboran para empresas de seguridad privada, llegan, detienen a las personas y empiezan a esculcarlas, a registrarlas, a ver qué más traen, le sacan los datos del teléfono, etc. Esto pues en un ánimo en ocasiones de poder colaborar con la autoridad, pero toda esa información que hubiesen obtenido no puede vertirse en la carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nosotros como ciudadanos no estamos con esas posibilidades de tener ni autorización para hacer intervención, hacer investigaciones, ni confiscar nada. Entonces tenemos esta tesis que va a ser relevante si en el IPH el policía que llega a recibir a la persona detenida refiere cómo va a referir la entrega de esas cosas. Entonces eso es muy importante para que las investigaciones que se generen después de la intervención del ciudadano no contaminen de ilegalidad los datos que se puedan desprender de lo que llevase consigo esta persona. Vamos a ver una segunda tesis sobre las detenciones ciudadanas, que es la siguiente, la 20-12-052. Esta tesis, que también es aislada, es de la primera sala y es con lo que les estaba platicando ahorita. Detención ciudadana, el aseguramiento de los objetos que el aprensor afirma fueron encontrados al momento de realizar la detención no es en sí mismo un factor que determine la ilicitud de la prueba que de ellos derive, sino que su eficacia y valor deberán establecerse durante el juicio. La manera en cómo el policía redacta en el IPH el hallazgo de las cosas que le fueron aseguradas por el ciudadano que llevó a cabo la detención van a tener un gran impacto en el juicio oral que en su caso se lleve a cabo. Porque aquí lo dice, lo anterior debido a que su consecuencia sería la eliminación inmediata de datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos y el proceso penal a partir de una cuestión meramente circunstancial. Entonces, el aseguramiento de los objetos que el aprensor afirma fueron encontrados al momento de realizar la detención no es en sí algo que lo haga ilícito. Por eso tiene que tener el policía una capacitación constante para evitar que una buena acción termine en un fiasco en un juicio oral. Bien, ahora, ocurre a menudo, bueno, ya no tanto, pero sí estuvo ocurriendo, y por eso se los comparto, que los policías llevaban a cabo una detención y antes de llevar a la persona ante el Ministerio Público hacían actos de investigación de manera inmediata para poder encontrar a más cómplices, etc. Esta es una anécdota que generalmente comento en una ocasión regresando de Zapotlán el Grande, donde nuestro buen amigo Leonel Álvarez nos invitó hace algunos años a dar una plática. Venía en la carretera y me detiene la Policía Federal. Entonces, al hacerme las primeras entrevistas, el agente de la Policía Federal me dice, ¿a dónde fue? ¿A qué fue? Y ya que le empecé a contar, me dice, oiga, pues aprovechando, déjeme hacerle una consulta. Dije, con mucho gusto. Fíjese que hace unas semanas nos reportan por radio que estemos al pendiente en nuestro paralelo, como debe de ser, que debemos estar siempre atentos. Entonces vemos que viene un camión Torton con las luces apagadas. Entonces le marcamos el alto de inmediato
y mi compañero por un lado de una puerta, yo por el otro, nos subimos, le decimos, a ver, ahora sí que oríllese a la orilla, y bajamos a los 3 tripulantes que venían, y le dijimos, ¿por qué traen luces apagadas? Y nos dijo, pues es que se gasta mucho la batería, el carro ya está viejo y pues vamos todavía para largo y venimos escuchando música, dice, entonces pues, la luz se nos gasta y usted ya sabe, jefe. Le dice, bueno, ¿a dónde van? No, pues vamos aquí para Guanajuato. Ah, ok. ¿Y qué traen de carga? Refrigeradores. Bien. ¿Tienen los documentos? Sí, 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 jefe, tenemos los documentos, todo en orden. En ello, déjenme, en ello, su compañero dice que revisa la parte de abajo del asiento y encuentra un arma de fuego. Le dice, y bueno, ¿y esto? No, bueno, pues no, pues quién sabe. Dice, no, vienen armados, aquí hay algo que no cuadra. Entonces, órale, sobre la patrulla, y uno de los agentes maneja el Torton. Dice, vámonos a la subdelegación federal de Morelia. Ok, entonces ahí van a Morelia. Llegan a la subdelegación de la entonces PGR, y en lo que están haciendo el llenado de sus documentos, comunicándose a la base de radio, la base de radio les dice, oigan, a ver, díganme qué camión es el que tienen. No, pues es un Torton rojo, así, así, asado. Las placas, no, pues tales. Ah, ese Torton, dice, se lo acaban de robar, dice, en Guanajuato. Se lo acaban de robar. Ah, miren. Dice, a ver, espérenme tantito, le dice la base. Y le dicen, oigan, la base de la Policía Ministerial de Guanajuato nos piden entrar en contacto con ustedes, por favor. ¿A qué número? No, pues a tal número. Entonces ya le llaman al policía federal. Oiga, pues yo soy acá su compa de Guanajuato. ¿Y qué tienen ustedes? El Torton. Sí, lo tenemos aquí con unos detenidos. Dice, espérense, todavía no lo presenten. Aguántenos tantito. Vamos para allá, pero échala duro porque nosotros estaremos a la víctima. Ah, ok. Llegan los policías ministeriales de Guanajuato, allá al lugar, y les dice a los federales, préstamelos tantitos para interrogarlos sabrosos. Órale, pues. Y pues ya después de sus cachetadas guajoloteras, bajan los ministeriales y le dicen a los federales, jefes, este tiro está mucho más grande. Nos van a poner 2 bodegas. Imagínate el paquetote. Vamos a hacerlo, lo hacemos conjunto. Dice, pues órale. Y se suben otra vez a los detenidos, a la víctima, y ahí van. Se meten a Guanajuato, van a 2 poblaciones, bodegas con una gran cantidad de objetos robados, primero una, luego la otra, y ya cuando terminan, empieza la discusión de dónde los van a poner a disposición. Entonces los de Guanajuato dicen, aquí en Guanajuato, jefe, lo hacemos conjunta. Y le dicen, no, yo no te los puedo poner en Guanajuato porque yo los detuve en Michoacán, en una carretera federal. Sí, pero acá lo ponemos, hacemos y todo. Y bueno, total que terminaron convenciendo a los federales, órale pues la puesta conjunta y todo. Pues me decía el federal, ahora resulta que tenemos una investigación en asuntos internos por no haberlos puesto a disposición como teníamos que haberlo hecho. ¿Estuvo bien lo que hicimos? ¿Verdad que sí era bueno? Pues al fin y al cabo se recuperaron muchas cosas. Es lo que me preguntaba el policía federal. A lo que le comenté, es que no pueden actuar ya como se hacía anteriormente. La persona detenida tiene que ser puesta inmediatamente a disposición de la autoridad correspondiente. Ustedes lo ponían allá, la víctima denunciaba por acá, aquí los judicializaban por el arma, allá los judicializan por los robos, y cada quien, porque lo que provocaron es de que estas personas seguramente las dejaron en libertad, ¿verdad? Me dijo, sí, sí, pues quedaron libres, llegaron nada más con el juez y para afuera. Bueno, pues esto que les estoy platicando se genera precisamente por estas imprecisiones que se dan en cuanto a la operación policial relacionado con esta tesis que les voy a presentar enseguida. Miren ustedes. Ah, caray, me pasé el tiempo. Ahorita nada más rápidamente esta tesis y ya los dejo para que salgan a jugar. Espérenme tantito. Es la 20-11-527. Esta es la tesis. Detención en flagrancia. Los elementos policiales que participen en esta carecen de facultades para realizar actuaciones sobre la investigación del delito sin autorización del Ministerio Público. Así que ya saben,
en este tipo de casos, nada de que anden ahí haciendo actuaciones sin la autorización del Ministerio Público. Las reglas cambiaron y esa es una tesis de la primera sala. A todas y a todos, muchas gracias por seguirnos. Y si no tienen inconveniente, mañana sábado, 1:00 p.m, con la clase siguiente sobre el análisis del artículo 16 de la Constitución. Que estén muy bien, cuídense por favor, y si pueden, quédense en casa. Hasta mañana. Saludos, provecho. Hasta mañana.